Buenas Noches. noches, chicos. ¿Cómo están? Hola, 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 bien, muy buenas bien. noches. Oigan, vamos a hacer hoy, mire, aquí tengo mi cable de la computadora que me traje. Vamos a hacer una indagación acerca de algo que existe, pues no sé si en todos, pero en muchos países de América Latina. Y ahora que estamos en este mes del del susto, vamos a ver. Quiero que primero vayan. Primero, Fede, al origen de la creación de este pensamiento, de este arquetipo, de esta forma. Nico, quiero que vayas al sentimiento de la tierra y de la leyenda, de cómo esto se ha originado en los diferentes lugares, cómo la tierra, cómo los que habitamos, hemos estado dentro de esta leyenda. Y Margarita, quiero que vayas a la parte esotérica y voy a contar de 3 a 1 y vamos a ver esta super leyenda de la Llorona. 3, 2, 1. Fede. Bueno, a mí la primera imagen que me viene Ujú. es la imagen de la Virgen llorando en los pies de Jesús crucificado. Es como la idea origen de, el llanto por la muerte del Hijo. Mm, Y es como si mucha gente conecta con un dolor ujú. que está como vivenciado a través de esa historia que se fue pasando de boca en boca como una verdad y como una forma de arquetipo de madre. Ok. Entonces, este arquetipo de madre sufrida que llora por el hijo y que, bueno, no sé, ¿qué es lo que en el fondo, en el cerebro, en la parte cognitiva, nosotros como seres humanos vamos entendiendo y vamos asimilando y vamos adentrando y asumiendo como una realidad? Nicolás, no te oigo, Nico. Mira, Ujú, yo la primera sensación que recibo, Iracema, es en la garganta, ujú, como si se apretara la garganta y me dejara muy poco espacio para respirar. ujú, Tengo la sensación, es como una emoción, como un terror, como una visión muy fuerte, como si quisiera arrancarme los ojos, ujú, como si estuviera viendo algo muy doloroso. Tengo mucho dolor como emocional. ujú, Y esto viene asociado con una imagen que estoy observando como de una montaña, ujú, como la naturaleza, así una montaña con un río, pero el río está lleno de sangre, Iracema, el agua que corre es sangre. ujú. Se siente como mucho pesar, se siente frío, se siente como inhóspito, así como una imagen que desgarradora, así haz de cuenta. Y esta sensación como de no querer observarla y al punto de hasta quererme arrancar los ojos. Ujú. Y esta sensación, ¿dónde es donde se origina? ¿Qué es lo que en el fondo está queriendo decir esta emoción de querer no ver, de querer no percibir quizá una emoción, una realidad, algo? ¿Qué es lo que en el fondo nos está queriendo reflejar? Margarita. Bueno, hay dos sensaciones. Una que es individual, que es la persona que siente la energía de la llorona, porque no la veo como una persona, como una mujer como tal, sino como una energía Ujú, que afecta a la persona y empieza, y la forma como la afecta es sintiendo su cuerpo muy, muy endurecido, muy contenido y en la pierna es una pierna que no puede avanzar, que le cuesta mucho trabajo moverse en el mundo. Y después veo una imagen muy grande, una imagen muy amplia en una
como en una pradera y veo muchas personas vestidas de negro, hombres y mujeres que están dispersos, muy dispersos, pero como esta energía de la Llorona representa también el miedo, porque hay una especie de rayo que se empieza a reflejar desde el cielo y esto hace que las personas se agrupen y cuando se agrupan se sienten protegidas, no se sienten solas, sino se sienten dispersas. Y esta propia energía también se ve en el cielo cuando las nubes empiezan a tomar formas, como formas con portales, con muchos movimientos, con muchos giros, un poquito dantesca, un poquito miedosa se ve ese cielo y eso hace que también las personas tiendan a agruparse para protegerse. Ok, ok, entonces, esta energía o este egregor de la Llorona que representa el miedo, ok, hace que nos agrupemos y todo, pero el miedo a qué? ¿A qué es la conexión exacta que este miedo potencializa para que haya esta agrupación y esta apertura de portales? ¿Qué es el miedo básico que está influenciando este arquetipo de este egregor de la Llorona? Fede, no te oigo, Fede. Lo que estoy percibiendo es cómo la gente vive como una verdad la emoción que se siente, que es miedo a la pérdida y sufrimiento por perder a otro ser. Ujú. Entonces, en ese dolor es como que si los corazones de las personas que viven una pérdida se conectan en sufrimiento, Ira, y comienza como una forma de llanto colectivo que hace que el corazón se raje a nivel energético, es como un desgarro del músculo. A ver, entonces es como la pérdida del hijo, porque estamos hablando Ujú. de la energía femenina. Entonces, la pérdida del hijo hace que se conecte con el sufrimiento colectivo, entonces se va conectando con las pérdidas que han tenido las mujeres a lo largo de la historia de los hijos. Y ese sufrimiento colectivo te lleva a qué tipo de apego. Entonces la mujer, si tiene miedo a perder a un hijo, porque este de alguna forma va despertando en ella este apego al hijo, pero este apego al hijo hacia dónde y hacia qué y qué beneficio el inconsciente recibe de este apego, que es un shock cuando se llega a la forma en que pierde al hijo. En Nicolás. Yo he estado viendo imágenes muy como tenebrosas, Iracema, Ujú, y de alguna forma es como si estuviera experimentando la sensación a través de como del cuerpo de una mujer ujú, que camina por un bosque que está demasiado oscuro. ujú, Hay como muy pocos sonidos. Es ujú, como si, voy a empezar a hablar en primera persona porque así es como se me está presentando. ujú, Es como si yo hubiera tenido que salir o partir de mi comunidad ujú, para tener como ciertos encargos ujú, para como para realizar ciertas cosas. Me veo como con un vestido muy largo, ujú, pero no es como un vestido, es como una tela que me envuelve el cuerpo. ujú, Traigo como una canasta que expide como muchos olores ujú, y llego como a un claro ujú. en donde puedo comenzar a observar la peor imagen que he visto en toda mi vida. ¿Cómo cuál? Todos están muertos. Ujú. No sé qué ha pasado aquí. Ok. ¿Cómo te llamas? Male. Male. Male, ¿de dónde, de qué país me estás hablando, Male? Estoy en Belice. Estás en Belice. Ok.
Cuéntame, Male, ¿qué fue lo que pasó? Había partido Ajá, para poder obtener beneficios, ok. Habías para partido. poder crear un compromiso con nuestra deidad, Ok. ¿Quién es tu deidad? mamá Itola. Ok. Mamá Itola. ¿Y qué es el compromiso que adquiriste con ella? Hay un rumor, ¿Cuál? todos están muriendo. Ujú, Han llegado personas de otros lugares, ujú, están destruyéndolo todo. ujú, Quiero proteger a mis hijos, quiero proteger a mi pueblo, quiero proteger a mi gente. ujú. Soy la líder de ellos. Ok. ¿Y cómo piensas protegerlos? Mamá Itola, Ujú. ¿Cómo los va a proteger tu deidad? mamá Itola es una deidad protectora, Ujú, una mujer, es una madre. Ella ujú, entiende lo que sería el dolor de perder a un hijo. ujú, Y me he estado encomendando a ella ujú, a través de estas caminatas ujú. para solicitar su guardia y su poder. ¿Cómo solicitas su guardia y su poder? Le entrego mis ciclos menstruales, Ujú, relleno una copa de barro con mi sangre ujú. y la voy a enterrar a su altar. El altar de Mamá Itola Ok, se encuentra en el río. en el río. Cuando tú entierras esto, ¿qué esperas que suceda o qué te dijo esta deidad que sucedería? Alejaría, nos haría invisibles, nos haría incontrables. Ok, pero ahora te diste cuenta que están todos Todos muertos. están muertos. ¿Y qué piensas? Todo está destruido. Ujú, No hay nadie vivo. Mis hijos están muertos. ujú, Los hombres de mi comunidad, los niños de mi comunidad, todos han sido destruidos. ujú. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a regresar a reclamar a esta mamaitola? Ella no necesita reclamarle a nadie, porque ahora ella soy yo. Ah, ok. Oye, mamaitola, y entonces cuéntame por qué este sacrificio entregado al final. ¿Qué era lo que buscabas al final? El sabor ¿El sabor de qué? de la muerte. Ah, el sabor de la muerte. ¿Y a qué sabe la muerte? La muerte es expedida de distintas formas Ujú, a través del cuerpo que muere. Tiene una elevación, ujú. tiene un sentido, un sabor. A ver, la muerte con dolor, ¿a qué te sabe? Si el dolor es prolongado, Ujú, el sabor también lo es, de un espectro amplio ujú, y duradero. ujú, Si la muerte es instantánea, ujú, es como un simple dulce. ujú, Es rico pero pasajero. ujú. Si la muerte es por sacrificio,
La muerte por sacrificio es diferente a la muerte accidental Ujú, o por dolor. ujú, Es una muerte entregada. ujú, Funciona, ujú. sirve, ¿Cómo, pero no s- hay miedo, no hay dolor. cómo sabe una muerte, fíjate, por una enfermedad terminal prolongada? Depende ¿De qué? de cómo la persona la padezca. Ujú, Hay humanos a los que les encanta sufrir ujú, y el sufrimiento sazona, ujú, pero hay humanos que viven en la idea en la que el destino les ha hecho sentir lo que viven y lo aceptan. ujú, Son ricos, pero no tan llamativos. ujú. Pero ¿Cómo? ¿sabes cuál es el mejor ¿Cuál? sabor de la muerte? Ujú, El que sufre, del que ujú, queda vivo. mm, Ese es un sabor que no se va. ujú, Ese es un punto de energía. ajá, Nunca se retira. mm, Se queda en el cuerpo humano como un parásito. Y va volviéndoles negra su energía, ok. consumiendo su fuerza vital y haciéndolos la cosa más rica y deliciosa que existe. El humano, por lo general, tiene miedo a la muerte. ¿Qué pasa con este miedo a la muerte? ¿Qué sucede contigo? El miedo a la muerte es muy general. Ujú, Existen distintos miedos. ujú, Se viven, se sienten a través de las inmensas filtraciones que habita el humano, momentos históricos, situaciones, contextos. A mí me gusta una muerte, ¿cuál? la del hijo, Ujú, la de la madre que sufre, porque cree que no pudo cumplir con su objetivo, ujú, porque no pudo realizar la tarea más fácil que se le había encomendado, ujú. cuidar y proteger la vida de aquel que nació a través de sus entrañas. Es como si su útero se volteara, comenzara a latir y a quemarse. Se queman por dentro, viven un dolor inexplicable, les hace consumir su propio pensamiento, se vuelven zombies en vida y vagan por el mundo padeciendo la muerte de sus hijos. Entonces, ¿te gusta la muerte por culpa? Ay, el ser humano tiene muchas capacidades. Sentir culpa es la más maravillosa. Entonces, ¿y qué pasa cuando hay una muerte con culpa y sacrificio? Estas mujeres que se sienten culpables y que se sacrifican y que van sacrificándose por la vida, por los hijos, por los maridos, por tantas cosas que se sacrifican y viven una culpa arrolladora en su campo. Cuando tengo la fortuna de encontrar a esas madres, Ujú. las hago formar parte de mí, Ah, sí. las hago parte de mi energía Ujú. y gracias a su capacidad creativa que se mantiene aún en los estadios de desconexión con el cuerpo físico, tengo la capacidad de moverme cada vez más y más y más, apareciendo ante un pensamiento, ante el inconsciente humano, como el dolor más grande que una madre pueda sentir, a través del dolor y del grito. Esas mujeres que dicen, yo no puedo ver las noticias o no puedo ver un niño sufrir o no puedo ver, por ejemplo, ahora que está una cuestión bélica, no puedo ver estas situaciones que pasan con los niños porque siento que el corazón se me rompe. Son mujeres que están en alguna forma eh, dándote cierto tipo de alimento energético o no.
No necesariamente, pero son candidatas maravillosas. Ujú, Para que tenga que estar yo ahí, ujú, el sufrimiento tiene que existir ya. La muerte del hijo debió haberse suscitado. ujú. El dolor es lo que me llama. Ah, ok. El dolor es lo que produce el olor. Ujú, Antes de eso, solo observo. No puedo acercarme más allá, ujú, porque justamente el opuesto me mantiene a raya. La vida de la familia, ujú, el amor y ese criterio tan construido de la ujú, protección grupal que el humano manifiesta. ujú. No me es agradable. Entonces, Repele mi energía. cuando hay esto, hay un quebrantamiento en ese sentido de manejar esta situación familiar. Cuando una mujer pierde un hijo, pierde toda la estructura, deja de percibir la familia como un requerimiento social y se enfoca en su propio sufrimiento. Se inmerge dentro de su pecho, de su corazón, para comenzar a consumirlo, a irlo eliminando poco a poco, centímetro por centímetro. Estas mujeres que llegan a tener estos abortos espontáneos, ¿también cuentan contigo para esta situación o esta situación con estas mujeres no abarca? Claro que abarca. Mm. Y las que practican aborto, em, que dicen yo decido abortar, no tener a la criatura, ¿también entran dentro de esta misma situación o es diferente? Es diferente ¿Por qué? por el desapego, Ujú, por su conciencia y su pensamiento, por la ujú, decisión. En realidad me encanta la culpa. ujú, Hay muchas de estas mujeres que no la habitan. ujú, ok. Y entonces todas estas leyendas de las mujeres que lloran por sus hijos es algo que fue creado a partir de una historia real. Es creado a partir de la historia real que se vive en tu planeta cada segundo. Ok. La muerte es inminente. Ujú, La muerte es resultado de la vida. Todos los días una madre se queda sin un hijo. Todos los días un hijo se vuelve un huérfano. ujú. O sea, no quiero decir de la leyenda, sino la historia real de sufrir por algo que sientes que te pertenece, porque al sentir que nace de tus entrañas, te sientes como que es algo que es de tu posesión y de tu pertenencia. ¿Es ese dolor y esa culpa la que te hace mantenerte viva? Sí, pero teñida más por el hecho de recalcar el fallo, Mm, de recalcar que en un sentido de supervivencia y especie, la acción más básica es la reproducción y la crianza. ujú, Hay que perpetuar la especie para seguir existiendo. ujú. Y las mujeres que no son capaces de llegar a ese cometido de forma natural, su cuerpo, su esencia, las rechazan. Son inútiles. Imagínate, Ujú, lo más básico en la existencia humana para una mujer que decide ser madre es por lo menos llevar a su hijo hasta la etapa adulta, ujú. criarlo lo suficiente para que logre tomar sus decisiones, para que llegue a ser un ser libre, verlo crecer, tener sus propios hijos, convertirse en una mujer anciana que disfruta de los frutos de aquello que pudo crear. Una mujer que no cumple con esto es una mujer que atenta hasta con su propia esencia femenina, por la idea misma de que la mujer es madre, O sea, que atenta contra su esencia femenina, ¿según quién? según ellas mismas. Mm, Yo te hablo de experiencia. claro. Bueno, permíteme hablar con Nico. Nico, desconecta, por favor. ¿Cómo te sientes? Bien, un poco apretado de la cabeza. Ok. M- Margarita,
Bueno, yo veo esta llorona como un estado de ánimo en hombres y en mujeres. Ujú, Por eso es que ellos se agrupan, por esa misma falta de motivación, por esa depresión, por esa sensación de sentirse sin voluntad, sin ganas de vivir. Y esta forma que se le llama la llorona, que es una forma que se le da a un estado, a este estado de ánimo, en la mujer y el hombre se expresa de forma diferente. En la ujú, mujer se expresa en esta forma de no ver, de no poder es ver qué es lo que está, que hay más adelante. Es una sensación de no ver el futuro. Es una sensación que hace que la persona se vea estática y hay una mezcla de emociones porque se empieza a mezclar la ansiedad, ujú, la depresión, la tristeza y el mismo cuerpo la va reflejando de acuerdo a la experiencia que esté viviendo. ujú, Pero todo lo que se empieza a ver alrededor de esta llorona es como catastrófico, como que todo cae, como que todo, como que también en la tierra hay muerte, como ese miedo que la tierra también muera y que el humano también muera por esa falta de vida. Y cuando se ve, fíjate que cuando se ve en el hombre es diferente porque el hombre tiene una manera de manejar sus emociones diferente. ujú, En el hombre es como una sensación de sentirse limitado, de sentirse sin movimientos, de sentirse inútil, de sentir que él no es válido, de sentir que no tiene, no tiene una visión, porque en ambos la visión se pierde, porque en ambos, tanto en el hombre como en la mujer, todo lo que hay alrededor es oscuridad y es caos. Entonces ese propio caos hace que las personas se vayan agrupando en esta energía y ellos mismos también van sintiendo el caos y van compartiendo ese caos. Y cuando un caos empieza a compartirse o visiones que son similares, se van volviendo realidades también para el planeta. Entonces eso hace que la misma Tierra se mantenga en un estado así como sin ánimo, sin futuro, cuando las personas tienden a ser un poquito que todos lo sienten que va a pasar cosas malas, que ujú. siempre están pasando cosas malas a su alrededor. Es ese estado de la llorona que, que nubla la visión, que no te da la claridad, que afecta también tu cuerpo físico, que afecta también la salud, no solamente la parte emocional y la parte mental, sino que va afectando eh, esas ganas de vivir. Y fíjate que esas ganas de vivir hacen que estas personas vayan por la tierra como, como sin propósitos, como van viviendo la vida así, sin ninguna motivación. Entonces, esto hace que se vuelva la vida tan aburrida y tan harta Monótona. y monótona. Entonces, este es un propio estado del humano, pero es un estado de muy baja, de muy pesado, de muy baja vibración. Entonces, este estado de llorón o llorona es un estado de depresión hasta cierto punto permanente de la humanidad. Es como si la humanidad, mucha parte de la humanidad, estuviera en un estado depresivo permanente para vivir ciertos momentos de limitación. Y entonces llegas al estado llorón o llorona, si eres hombre o mujer, y ¿Sí? entonces te pones en este rango vibratorio y te vas moviendo en este rango a lo largo de un periodo bastante considerable de tu vida. Y fíjate que suena un poquito ilógico y un poquito incoherente, pero es también creativo, porque la misma sensación de unirse en varias personas van creando estas experiencias o estas energías egregoras que se van materializando. Ujú. Entonces son personas que cuando hablan todo va mal, todo es negativo, todo tiende a ser catastrófico, no hay nada bonito, nada florece, no existe ni el futuro, ni todo lo que existe es catastrófico. Entonces son energías que son propias para crear en estos estados de ánimo estas formas, estas energías que también hacen que la Tierra pasen muchas de las noticias, muchas de las muertes, de las miles de noticias que estamos viendo a diario, que hacen que las personas internamente también estén llorando. Y muchas veces es tan silenciosa esta llorona que muchas veces no nos damos cuenta que estamos en ese estado de ánimo porque se vuelve algo, como tú decías, tan cotidiano que Ujú. se vuelve una forma de vida para ti. Claro, y en esa forma de vida vas creando y te vas volviendo creador de realidades
que al final de cuentas no son reales hasta que el pensamiento y la emoción de muchos las vuelve realidad. Claro, y te limita porque las propias experiencias que están conectadas con esta tristeza hacen que tú empieces a crear em, pérdidas, en relaciones que de pronto vivas infidelidades porque la propia energía y esa necesidad de sostener ese llanto hace que tú mismo te vuelvas un manifestador de esa realidad. Ujú. Entonces es un estado bastante árido. Podría decir que va pelea con la abundancia porque es opuesto en muchas cosas de la abundancia. Entonces es ese estado en que podemos estar permaneciendo en ciertos momentos de nuestra vida y claro, cuando se afecta la parte de la salud, inmediatamente el mismo cuerpo se siente descompensado y se va volviendo en el humano un ciclo repetitivo y ese ciclo repetitivo hace que sigas repitiendo, repitiendo, repitiendo y como te digo, no te das cuenta que estás, porque es una emoción silenciosa pero presente. Ok, quiero que observes este estado de ánimo adictivo maníaco, porque empieza ya a afectar la condición tanto emocional de todo. Entonces, esta forma maníaca, depresiva, adictiva de la emoción, energéticamente, ¿cómo se ve? Fede. Bien, yo lo primero que percibía era cómo la mujer, cuando está bajo bajo esa forma, comienza a encenderse el útero, como decía esta misma entidad, Ujú, como con una energía de fuego energético. Se percibe como un naranja y como si el útero se volviera expansivo, grande, muy grande energéticamente, desproporcionado, y la parte del cuello de la vagina se tapa. Lo que sí percibo es como mucho olor como a sangre estancada, como a ujú, sangre en mal estado. ujú, Y sí se percibe como el apego profundo a cada óvulo. La ujú, mujer lo va viviendo desde la menarca, desde que comienza a soltar sus óvulos y a tener esa pérdida cada mes. Es como que si cada mes las bolitas de los óvulos se fueran depositando en la mano izquierda y va juntando todos esos óvulos como una forma de sostener su creación. Y en las mujeres que viven más fuerte ese sufrimiento veo que apretan esos óvulos, y también pasa esa misma sensación de querer atrapar cuando el hijo se muere. Entonces ese apego profundo a no perder lo que ellas mismas van creando, y también después se produce un sufrimiento en el momento de la menopausia. ujú. Ok, o sea, cuando uno, bueno, tiene sus periodos menstruales, cada óvulo genera folículos. Estos Ujú. folículos son los que bajan y entonces, donde hay la gestación y todas estas cosas que, bueno, ya luego lo veremos en otro lado, porque no lo voy a explicar Te- ahorita. Pero Tengo que agregar algo sí, más. En los hombres es distinto. ujú, No existe tanto apego desde su parte genital. Es como que si ellos, al tener un ciclo diario, es menos apegada esa forma con su parte creativa. Pero sí, cuando comienzan en una relación en la que comienzan a hacer y crear una gestación, es como que si se hace una simbiosis energética con la forma de la creación de la mujer, y comienzan los dos a vivir esa forma creativa desde el apego. ok, es lo que te iba a preguntar, porque los folículos en la mujer entonces se van saliendo y cuando entra el espermatozoide para generar lo que va a ser esta criatura, entonces el apego de
uno y del otro hacen que estas cosas se unan y se Ujú. genere una vida. Entonces, esta forma del extrañar, entonces, esta parte que fue creadora por ellos, esta parte que ellos a partir de ahí generaron, no nada más es físico, entonces se involucra la emoción, se involucra el pensamiento y se involucra sobre todo la forma del ciclo de cada uno. O sea, cuando él tiene un ciclo de determinada manera y está involucrado ya la emoción, el ciclo de él es diferente y el ciclo de ella también es diferente y por eso este apego a esta personita que puede existir en ese momento. Mm. Ok, Sí, así entonces, es. ahora, observa estos apegos, cómo se van manifestando a lo largo de las pérdidas de las vidas. Por ejemplo, Margarita nos cuenta de este estado de llorón o llorona en varias etapas o momentos de la vida. Pero quiero ver cómo lo vamos nosotros como ser humano, como cualquier ser humano, observa a un niño y una niña desde su desarrollo, desde que nacen y empiezan a tener apegos que a los amigos, o que fallece una amiguita, o que fallece la abuelita, o que fallece. Estos tipos de desapegos, ¿cómo los vamos viviendo? Y si nos van marcando estas etapas de nuestra vida como un aprendizaje o lo vamos viendo con este miedo a la muerte, no sé, a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo lo percibes tú, tanto en un niño como en una niña? Nicolás, ¿cómo estás? No te oigo. Muy bien, Ira, ya todo bien. Ok, entonces ahora quiero que observes cómo es que la tierra, con tantas cosas que nosotros hacemos, si la tierra llora, cómo llora, por qué y para qué llora. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, este es un estado autodestructivo llorón llorona porque es Ujú, un estado de manipulación. ujú, Entonces te mantiene estancado, te mantiene en una zona de seguridad, te hace, cuando eres manipulador, lo que hace es que tu propio cuerpo empieza a debilitarse. Entonces, ¿qué pasa en un cuerpo energético de un llorón, una llorona? Es un cuerpo que se siente sin fuerza, es un cuerpo que no tiene una estructura, que no tiene una forma de mantenerse en pie. Y esa misma forma le conviene porque de alguna manera busca el apoyo de los demás, busca la manera que siempre lo estén sosteniendo, que siempre lo estén guiando, que siempre lo estén, que lo muevan, y que hagan todo por él. Entonces, ¿esto qué pasa? Empieza a afectar, porque cuando un campo energético se empieza a debilitar, empieza a perder su brillo y empieza a perder la fuerza y es una sensación de muerte. Cuando el cuerpo empieza a morir, toda la vitalidad de él empieza a apagarse. Entonces es una sensación muy cercana a la muerte. ¿Y qué pasa? Los órganos se empiezan a afectar porque los órganos también se empiezan a deprimir. El mm, corazón se deprime. Mira, la sensación en el corazón es como si hubiera una presión de sentir casi un preinfarto porque las propias emociones de autocastigo y esa ujú, persona de estar autoflagelándose y de estar buscando la lástima de los otros en él, esto hace que el mismo cuerpo tenga que mantener esa energía y esa forma. Entonces son personas que pueden traer más adelante problemas de infarto, la palabra que me lleva a esclerosis, demencia, porque esas personas son incapaces de mantenerse viviendo una realidad. Entonces esos estados pues son muy convenientes y el propio cuerpo cuando se deprime, él mismo va perdiendo la vitalidad, sobre todo en las piernas. ujú, Esa persona físicamente no es capaz de pararse y esa persona al buscar un apoyo, sus propios órganos también empiezan a perder esa vitalidad y se empiezan a apagar y se empiezan a apagar hasta que la persona va encontrando a través de esto, va buscando inconscientemente la muerte. Y ujú, esa muerte puede ser una muerte en vida y una muerte, lo que estamos viendo, una falta de motivación, una falta de ganas de vivir
Y, pero esas ganas de vivir siempre están conectadas que con muchos ojos, ojos que la miren, ojos que la estén observando, que las estén sosteniendo. Entonces es un estado emocional bastante fuerte porque de alguna manera castiga mucho el cuerpo y castiga también mucho la energía. Observa si esto es algo que vamos aprendiendo con el paso de los años, según la estructura familiar que por lo general se posee, o si es algo que traemos insertado como humanos para vivir en depresiones constantes y continuas. Mientras vas ahí, Fede. Lo que percibo, Ira, es que cada niño o niña Ujú, va accionando esa forma de sentir ujú. dependiendo cómo es su conexión con su madre, Ok. porque no es, o sea, no es un sentimiento que venga desligado de esa relación energética. Sí percibo que los niños que lo viven lo vivencian como de una forma más intensa, están constantemente vinculados a través del cordón umbilical y en ese cordón umbilical es como que si la madre va manteniendo esa ovulación inicial que Ujú, tuvo con el hijo y no lo suelta. ujú, Y está tanto ella como el hijo alimentando esa fusión ujú. que hace que sea hereditario de alguna forma como la manera en la que se va gestando esta energía. O sea, es hereditaria la forma de actuar. Es como ellos aprenden a actuar y como es lo único que conocen, así es como se van desarrollando en la vida. ¿Es así? Sí, exacto. Y así también es con el varón, pero es como que si en los dos se maneja un nivel de intensidad distinto, porque en el niño se siente como una nostalgia un poco más liviana en cuanto a energía que en la niña, pero es como que los dos van viviendo en su campo energético con esa forma y como veía en un inicio Nico era como, o sea, como que se ve como un halo negro alrededor de esas personitas. Ok, observa una persona con estas características, por ejemplo, una niña o un niño, cuando tienen relaciones, ya sea de pareja o este tipo de relaciones que van a formar más adelante quizá una familia o una relación más duradera, observa si esto es un determinante para que la relación esté en una determinada frecuencia o es un determinante para una separación o es un determinante para algún tipo de relación específica o no necesariamente. Mientras vas ahí, Nicolás. No, ahora no te digo. ¿Me escuchas? Ahora sí. Yo lo que percibo, Iracema, es que la Tierra en sí tiene Ujú, muchos como sentidos que la llevan como a lo que pudiéramos decir a una emoción como tal. ujú, De alguna forma tiene que ver mucho la influencia de la misma emoción del colectivo humano que se encuentra, ajá. porque por ejemplo, la mayoría de las formas en las que la Tierra tiene como para demostrar la emoción, también por lo general están a la vista del humano. Ujú, En lugares como inhóspitos o solos, donde no hay humano como tal, no se presentan tanto estas ok. características. En este sentido, por ejemplo, yo lo que veo, Iracema, es que hay ciclos de tormentas que la misma Tierra utiliza en periodos distintos para como nivelar los sentidos en su emoción. Ujú. Es como si se hinchara una bolsa de aire y cuando termina como por estar muy inflada, empieza a lanzar el aire afuera para volverla a deshinchar. Y es lo que vemos en estos como ciclos de huracanes.
Ok, entonces estas emociones que los humanos vamos viviendo y vamos sintiendo se conectan directamente con los estadios de la misma Tierra en los lugares como más habitados, también que la Tierra va desahogando su propia emoción. Es así, ¿verdad? Si la tierra lo siente más que nada, por ejemplo, mis emociones, por ejemplo, el miedo, lo siento como un nudo en el estómago. Se Ujú. siente como una presión que te agarra y que te sostiene. Pero todas las emocionalidades que la tierra tiene por sí misma y aparte las que se añaden, lo que yo puedo percibir solamente es esa, la sensación como de llenado y necesidad de soltar. Ok, muy bien. Espérame ahí. Margarita. Bueno, es que el llanto es una función natural del cuerpo. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que o puedes ser tú o muy llorona o no puedes llorar. Entonces, esta posición que está representando lo que me preguntabas tú de la depresión, se ve reflejada acá en la base de la columna, independiente que sea un hombre o una mujer. ujú, Esa sensación da una apariencia de un cuerpo quebrado, un cuerpo fracturado, un cuerpo que empieza a sentir su sistema óseo hueco. Y esa misma sensación de sentirse hueco es como tembleque, así, es como si una persona que no puede estar en una posición y en una estructura fija, y eso se va manifestando y se va representando en muchas formas y expresiones de su vida. Pero ¿qué pasa cuando la persona es muy llorona? ujú. eh, esta debilidad la siente en su cuerpo de esta manera. Las aguas están exacerbadas en su cuerpo y necesita llorar para poder darle como para que pues, rote esa agua, para que salga ese exceso de agua en su cuerpo y así el cuerpo pueda vivir y pueda sentir un equilibrio. Pero cuando las personas no lloran, la apariencia es como si las aguas se congelaran. Entonces esas personas se vuelven frías y esta estructura del agua cambia en su composición y el mismo cuerpo va también cambiando en esa forma de composición. Pero sí es algo que viene puesto en el funcionamiento del humano. Por eso es que se siente tan conectado con el punto de la espalda, ahí en ese inicio donde hay esta forma, este movimiento, porque las piernas te llevan a la individualidad, al caminar, pero cuando tú no lo puedes hacer por ti misma, y sientes esa fractura y esa falta de apoyo en ti misma, pues obviamente el mismo cuerpo lo va a empezar a reflejar en todo su cuerpo y el mismo cuerpo empieza a ponerse en un estado de emergencia donde él mismo tiene que protegerse y tiene que protegerse de un posible abandono o de una posible muerte o de cualquier sensación que lo haga sentir desvalido. Entonces, estas funciones sí son parte que ya están puestas en el humano. Ujú. Ok. ¿Qué es lo que contiene estas emociones, por ejemplo, en nuestra columna vertebral y que hace que vayan potenciándose o no, o que se vivan o no? Federica. Bueno, lo primero que percibí es como dos personas que sí tienen esta forma energética bien presente, que se ven como sus campos energéticos bastante oscuros, Ujú, cuando se juntan, esa energía se fusiona sin mayores inconvenientes y es como casi una pareja indestructible, como que si esa misma energía fuera su fortaleza y su debilidad, porque sí percibo que si se toca un poco el campo energético, ya se desvanece o se rompe. Es como muy propenso a la vulnerabilidad. Y sí percibo, por ejemplo, como una persona que tiene muy presente y una persona que no tiene tan presente esta forma energética, ujú, es como una forma de separación de la pareja, que tarde o temprano como que en la forma en la que manejan la sexualidad en la relación, ujú, tanto en lo genital como en lo energético, ujú. va teniendo como una discontinuidad y una forma en la que se van alejando
como naturalmente. Ok. Observa, Fede, esta condición de llorona de la humanidad y observa cómo va afectando las naciones y los continentes esta condición en la forma en que interactuamos. Por ejemplo, en el continente americano puede ser que estas leyendas o estas cosas sean presentes y, por ejemplo, a lo mejor en Australia, no sé, tengan otras. Observa si en cada continente existe algo similar y si eso de alguna forma nos hace estar conectados en alguna emoción. Nico, ahora, quiero que observes estas formas en las que la misma Tierra se va conectando y va sacando estas emociones a través de estas cuestiones de huracanes o de terremotos o de explosión de volcanes o de cuáles son las emociones que tiene más contenida la Tierra ahora en estos momentos que se están expresando o están saliendo como de una forma más activa. Pareciera que la Tierra está un poco más activa y observa cómo es que la Tierra empieza a expresarlo y a vivirlo en cada continente. Margarita. Bueno, esto tiene que ver y está relacionado con los centros energéticos y está relacionado con también con esta columna energética, Ujú, porque la forma en que el humano está parado en la Tierra y ujú, la forma en que cada uno de los centros energéticos están representando un estado del humano, ujú, el primer chakra tiene sus funciones y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que el humano va conectando con las experiencias en la Tierra, la misma energía va fluyendo y la misma energía se va proyectando. Los chakras yo los veo como unos proyectores de una realidad que hace que el humano viva en la Tierra ciertas condiciones y ciertas experiencias. Si hay un centro energético que está saturado, por ejemplo el primero, que es un conector con la Tierra y con la vida y con la familia y con tantas expresiones, si ese centro empieza a cerrarse o empieza a cambiar de forma o está demasiado saturado de información, ese propio centro va a hacer que la persona se sienta pesada en la vida, va a tener ciertas circunstancias y ciertas formas de ver eh, lo que es la vida física, la forma de alimentarse, la forma de verse, la forma de sentirse, la forma como él se relaciona con la familia y con la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si estos centros que hacen parte de nuestra anatomía fluyen de una manera correcta, todas estas proyecciones eh, empiezan a verse de una manera mucho más saludable. Y por eso pasa que cuando hay un centro energético que no está funcionando bien, el propio cuerpo no está funcionando bien porque hay energías que vienen de emociones, de sentimientos, de pensamientos y de miles de situaciones que vive el humano que hacen que el mismo cuerpo tienda o a almacenar o tienda a... muchas veces los centros pueden tener diferentes, digamos, diferentes formas de expresión cuando no son saludables. ¿Qué pasa? Esto va afectando la parte física y va afectando la forma en que el humano empieza a relacionarse en la Tierra, porque esto pasa de igual manera con los centros energéticos que hay en la Tierra. En la medida que ellos se van saturando, que ellos se van comprimiendo, que se van cerrando, porque la propia energía hace que el mismo humano en muchos momentos esté en estados de sobrevivencia o estén en estados de expansión, de felicidad, estos propios centros tiene la capacidad y la elasticidad de mover el cuerpo y de permitirle que él esté parado en una forma correcta y equilibrada. ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a observar tú, bajo tu visión y tu percepción, cuáles son los chakras o dónde están los chakras físicamente de la Tierra. Y, o Ujú. sea, que me digas tú, el primer chakra está en, no sé, en las Islas Malvinas, no sé, o sea, no sé, donde sea, ¿no? Ay, tú Ujú. ve observando eso. Fede. Bien, lo que percibo es un poco relacionado a lo que venía diciendo Margarita de las aguas y de Ujú, cómo se vive la emoción adentro del cuerpo. ujú, El planeta vive de una forma muy parecida en la zona, en la franja norte y en la franja sur, donde las aguas están congeladas, ujú, se vive esa emoción como muy retenida.
como muy hacia adentro y muy concentrada y de alguna forma se va haciendo fría como la zona. Ujú. Sí percibo cómo eso va decantando y se va haciendo más acuoso y como más llorado en las partes más centro y ya llegando a la línea del Ecuador, es como que hay islotes como en algunos puntos, por ejemplo, unas partes de Ecuador, unas pequeñas partes de Perú, unas pequeñas partes de Brasil, de toda esa zona que va como en línea al Ecuador, van manteniendo como una mayor alegría en su forma. Es como que son pequeñas zonas que se ven con una coloración diferente en cuanto a todo el resto de energía, en cómo afecta esa conexión con esta energía de la Llorona. Ok. Entonces, los países más fríos está este congelamiento del cual expresaba Margarita, y como nos vamos acercando al polo, que las aguas también ya son más cálidas, empezamos a ver gente más alegre, gente más Ujú. abierta, gente más contenta. Observa tú cómo es que ahorita Margarita va a ver lo de los chakras, pero cómo es este recorrido energético que hace la misma Tierra para ir manejando su estabilidad energética. Nicolás, Ira, ¿m? en un sentido colectivo Ujú, hay una sensación, una emoción que podría ser como de alguna forma estancamiento, ok, que es como la percepción del no avance, ujú, pero esa emoción colectiva tiene su raíz en el continente americano. Es ujú, como si es el continente americano de alguna forma lo que ha minado esta percepción hacia el resto del planeta. Por eso es que este continente se mueve tanto de forma terráquea, o sea, la Tierra se mueve porque su forma de expresar la sensación de estancamiento es con el cambio inminente y la destrucción, como para reinventar, ah, como para llevar a cero algo y volverlo a construir. o sea, esta parte de, de que la energía está contenida, quieres decir, entonces el continente americano es como esta explosión, esta forma de sacar, esta forma de explotar, de hacer para crear cosas nuevas, dices tú. Es como, Ah, ok. como la percepción de la emoción humana es que no se mueve ya, que ha llegado a un punto limitante como de estancamiento, en donde la Ujú, evolución se ha detenido. ujú. Entonces la Tierra lo refleja con el movimiento natural, con la, con el cambio inminente a partir de algo que ya no existe, algo que tiene que comenzar de nuevo, Ok, entonces ahora la Tierra está en esta etapa de desarrollo de, o de reajuste de natural reinicio. de toda su... Ok, ok, entonces dices que empieza en el continente americano, ¿verdad? Sí, en ese sentido, esa es la sensación que más se siente en el planeta a nivel general, que tiene como su raíz en el continente americano. Ujú, Pero hay otras percepciones emocionales que se encuentran, por ejemplo, en la zona de Asia, ujú, hay como una reafirmación a la pobreza, ujú, no solamente económica, sino también como emocional. Es como ujú, si en esa zona el humano habita en un sentido pobre, ujú, en el cual le es imposible crear estructuras de pensamientos que lo inviten a la abundancia. Y no estoy hablando 100% de un sentido económico, aunque sí existe ese enfoque, pero tiene que ver más con la idea de de que están creación. haciendo algo que les va a dar un fruto o algo así y no lo pueden lograr, entonces habitan en este estadio de pobreza. Y algo muy extraño, Iracema, no percibo absolutamente nada en el continente africano. Es como si el continente africano fuera un congelador emocional. No hay emoción palpitante, pero Ujú. se siente como un morete, como un dolor. Ah, bueno, el dolor es una emoción. Ok, ok. ¿Qué nos falta? América, Asia, África, Europa. Europa es una mezcla de sensaciones de todas las anteriores.
es como si fueran un punto centro, como una antena que recibe y empieza a movilizarse a partir de esa sensación. Lo que yo puedo percibir aquí, Iracema, es que la emoción que más abarca Europa es miedo, Mm, miedo y frío. ujú. Ok. ¿Y Oceanía? Oceanía es como aislamiento, Mm, ok. pero en Em, general es esta sensación de inmovilidad, de que ya no hay avance como civilización. ok. Margarita. Bueno, hay una primera impresión, una primera imagen que es ver la Tierra dividida en dos y está unida por un núcleo, Ujú, un centro. Ahí empieza este chakra corazón, es el que veo en ujú, este punto, por ahí empiezo. ujú, Pero como son centros energéticos, son centros que son muy grandes. El primero lo veo localizado en la parte de Brasil, pero muy grande. Es la parte que en este momento la Tierra se siente conectada a través del sustento, como esta reserva que hay en esta parte del continente. ujú, Cuando me desplazo, me voy y la misma energía del segundo chakra me lleva a Hawái. ujú, Esta energía se siente concentrada allí en esta parte del planeta. Pero pasa algo del segundo al tercer chakra que voy al lado como el lado de Rusia, como toda esta parte norte, hay una distancia enorme en este momento en la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra en este momento se siente o está dividida en dos, ujú. porque su corazón estuvo dividido en dos y las proporciones y las dimensiones de los chakras no todos son del mismo tamaño. Por eso es que se ve en la parte norte este tercer chakra en esta zona grande. Bajamos al corazón de la Tierra, donde se siente este centro, este núcleo, y de ahí nos movemos a la parte del Japón, pero toda esta zona que abarca es una zona muy, 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 muy grande y después nos vamos desplazando a la parte, aquí me voy a la parte del polo sur. Allí hay otro punto, hay otro centro energético que va tomando em, y es toda la forma, es una forma enorme que va como abarcando. Estos chakras, como yo los veo, haz de cuenta, es como son como una forma envolvente, van envolviendo la tierra y ella misma va sintiendo como, cómo ellos abrazan las formas y abrazan los movimientos que vive la Tierra. Por eso es que la Tierra se va viendo con ciertos movimientos y ciertas cosas. Y me falta el último centro energético, que ese, como lo veo en la parte, lo veo en la parte del África. El primero y el séptimo, fíjate que siempre se han mostrado en otras sesiones muy paralela, como estos chakras están creando o están dando una forma a la Tierra tanto tan física como una parte también un séptimo que es muy etérico. Entonces, pero ellos están en permanente movimiento, en permanente palpitar. Ellos no están fijos como uno siente que está uno, dos, tres, no. Ellos mismos en el sitio donde están tienen también su movimiento y ellos mismos se van desplazando de acuerdo a las energías que la misma tierra va sintiendo y va también acumulando. Ok. Entonces, o sea, de la última sesión que vimos con los chakras hace ya un añito, creo, o sea, se movieron de lugar, están Se en otro movieron de lugar. lugar. Sí, Ok. porque la misma forma de la Tierra está diferente, la misma Tierra se ve dos, se ve dividida en dos. Y es bien interesante porque parece que este centro de la Tierra fuera una pequeña Tierra que está emergiendo, que está saliendo, que Ujú. está naciendo, y la Tierra que está afuera y estos cascarones que están afuera en este momento se están desplazando para darle la bienvenida a una nueva tierra, pero con una composición muy diferente a los chakras que vemos en este momento. Ok. Fede. Percibo como lo mismo que Margarita, una tierra dividida, Ujú, y sí se percibe cómo esta energía se va manifestando como unas ondas duales. ujú, Hay una onda, si tendríamos desplegado todo el planiferio, que comienza como en la parte del Ecuador, bien al oeste, sería en el punto donde comienza la Tierra en Ecuador, ujú, y
se desplaza hacia arriba y hacia abajo esta onda, en un lado la parte más alegre y en otro lado como la parte más triste y sufrida, y va haciendo como un cruce. Por eso te decía que se ve como en el centro de el Ecuador como islotes de que no toca esta onda. Entonces, en esas islas sí se vive como una energía mucho más independiente de esta forma global que va viviendo la Tierra y que va desprendiendo como de alegría y tristeza hacia el norte y al sur y va tocando los dos puntos. Entonces, en las partes norte y sur se vive como mucho más intenso, y ya como en los centros va como bajando eso frecuencialmente y se va sintiendo como más suave esa energía. Muy bien. Vamos a desconectar porque luego quiero hacer una sobre los chakras de la tierra, sobre cómo se está moviendo la energía de la tierra. Vamos a desconectar con esta llorona y llorón que vimos hoy y regresamos donde está su cuerpo, donde está su vida, aquí y ahora en este momento presente, y se sienten muy bien. Muy bien. Regresamos. ¿Cómo les fue? Qué viaje. La Llorona, qué viaje la Llorona, ¿no? Pero si se fijan ¿Hasta dónde nos llevó hasta dónde la nos llevó Llorona? la Llorona, fíjense, ¿quién iba a decir? ¿Quién Pero iba a al corazón pensar? de la tierra, al corazón. Pero fíjate, interesante. Bueno, gracias a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Gracias, chicos, por esa indagación. Seguimos aquí. Escríbanme a mi correo electrónico info@irasemahipnosis.com. Corto la grabación. Bye.